Muchas bendiciones reciban todos los hermanos, tanto los que están aquí como los que nos sintonizan a través de Facebook Live. Aquí su hermana Aileen Maldonado, un miércoles más, el estudio de la palabra y en la oración. Tenemos muchas peticiones que queremos presentar al Señor. Pedimos al Espíritu Santo que manifieste una bendición muy especial en cada corazón de todos los que nos sintonizan. Quiero leer rápidamente una palabra que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Me gusta cómo comienza, que seamos prontos para oír. ¿Y prontos para oír qué? Prontos para oír lo que dice Dios. Esa es la voz que debemos escuchar, la voz que debemos atender, la voz que debemos tener siempre presente en nuestros corazones. El Espíritu de Dios habla a diario y si le estamos escuchando, si estamos sintonizados con Él, vamos a ser bendecidos y edificados. Quiero que oremos, tenemos muchas razones por las cuales orar. Como todos saben, hay varios eventos de la naturaleza que están afectando varios países, estados de aquí de Estados Unidos también, y queremos que Dios intervenga y que Dios manifieste un milagro en favor de todos. Así que vamos a orar, vamos a presentar delante del Señor todos los que han sido o serán afectados de una manera u otra por estos eventos de la naturaleza y también por circunstancias que estamos atravesando mundialmente. Sabemos, entendemos y confiamos en nuestro Dios. Aquí en este mismo libro de Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo a un Dios grande, todopoderoso, milagroso, justo, fiel y verdadero, que puede hacer obras maravillosas, que puede detener los vientos, traer la calma en medio de la tormenta, obrar sanidades, obrar portentos y maravillas. Ese es el Dios en quien confiamos, a Él oramos. Así que vamos a orar confiando y creyendo como dice la Escritura, porque si estamos creyendo en las cosas que estamos pidiendo, la Biblia dice que si son conforme a su voluntad ya las hemos recibido. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor querido, porque tú eres fiel y justo, porque en ti y solo en ti hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación. Padre Santo, sostén a tus hijos, a tus hijas que tambalean en medio de tantas circunstancias adversas. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre paz en los corazones y que tú traigas paz a esta nación, que tú traigas paz a otras naciones, que tú traigas sanidad a esta nación y a todas las naciones alrededor del mundo, que tú detengas los vientos, las tormentas, las tempestades, los huracanes, Padre Santo, que tu mano sea sobre todo obrando un milagro, que tu poder, Señor, se manifieste, que tú, mi Dios, muestres, oh Maestro, tu misericordia, Padre, tu amor por cada uno de nosotros, deteniendo, Señor, toda esta adversidad que estamos enfrentando. Señor, detén los temblores. Padre Santo, glorifícate, haz un milagro, te lo pedimos. Bendice a todo el que nos sintoniza, habla al corazón, sana su corazón, sana su espíritu, que su espíritu sea recto y limpio delante de ti, mi Dios, que escuchemos siempre solo tu palabra, tu voz diáfana y clara en medio
de toda circunstancia. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén. Recibamos al pastor Luis Germán Mercado con el estudio de la palabra. Recuerde que puede compartir sus peticiones, sus acciones de gracias con nosotros, manteniéndonos orando juntos en acuerdo, confiando en la soberanía de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Bendiciones. Amén. Hermanos amados, sean todos bendecidos. Amén. De más está decir que, antes de comenzar, que el estudio bíblico está abierto para preguntas y comentarios, aportaciones. Asimismo, aquellos que nos sintonizan a través de Facebook Live, puede enviar sus comentarios, inclusive preguntas, y sigue enviando esa petición de oración. Vamos a seguir orando por esas peticiones. Yo quiero que vayamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. A su primer capítulo. Capítulo 1. ¿Qué tema me ocupa? Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. No vamos a estudiar más. Del capítulo 1 al capítulo 3. ¿Por qué? El tema central de esos primeros 3 capítulos, así como el resto del libro, es Cristo Jesús, el Cristo resucitado. Pero el subtema más prominente en este libro, precisamente en estos primeros 3 capítulos, es la iglesia. Y ahí hay mensajes para 7 iglesias, específicamente del área de Asia. Y yo quiero, antes de seguir, que nos ubiquemos en el contexto histórico, porque muchas veces pasamos por alto que a quienes primero llegó la palabra de Dios fue a los judíos. Así dice Pablo en Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pues mucho. A ellos llegó primero la palabra de Dios. Bueno, el pueblo de Israel es parte del continente asiático. Es algo que a menudo perdemos de vista. Israel es un país asiático. Y aunque en nuestros días geográficamente es parte del continente asiático, se le considera parte de Europa por lo adelantado que está políticamente. Es decir, como Estado, quiero decir. Como Estado, Israel está tan y tan adelantado que dentro de los países asiáticos, además de que está en el litoral que mira hacia Europa, pero además de eso, además de esa ubicación geográfica, políticamente, él está tan adelantado en todos los sentidos que se le considera parte de Europa. De hecho, es una joya en el desierto. Israel es una joya en el desierto. Cuando Israel pasó a ser Estado, 1947, una cosa, hoy día es una tremenda joya verde en medio del desierto. Se han desarrollado, en términos de su agricultura, la han desarrollado tanto y tanto que son uno de los grandes exportadores a nivel internacional. El desarrollo de la tecnología también, de la ciencia también. En la práctica de la medicina en Israel es prominente. Hay noticias de allá constantemente. Siendo un país pequeño, de pocos habitantes, apenas no llega a 5 millones de habitantes, y con unas posibilidades
topográficas y geográficas limitadísimas. Una tierra desértica. ¿Cómo es que allí es uno de los países principales exportadores de horticultura? Un país que está en medio del desierto. Bueno, para resumir, Israel es parte de Asia. Entonces, las iglesias que vamos a ver, son 7, están todas en Asia, estaban todas en Asia. Muchas de ellas ya no podemos ubicarlas, la inmensa mayoría de ellas no podemos ubicarlas por sus nombres cambiaron. La mayoría de estas ciudades están hoy en pie, aunque con distinto nombre, pero están. ¿Quiere acompañarme al capítulo 1 de Apocalipsis? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto que quiero estudiar? Porque esas 7 iglesias, y estoy adelantándome, esas 7 iglesias a las cuales Cristo dirigió el mensaje directamente, la palabra salió de él, dirigida a las 7 iglesias, no se estaba dirigiendo no estaba ciñendo su mensaje a las 7 iglesias a las que estaba dirigiéndose únicamente. En aquellas 7 iglesias estaban representadas la iglesia de todos los tiempos. ¿Cómo se entiende eso? Algunos han dicho, bueno, podría referirse a distintos periodos a través de los cuales la iglesia ha atravesado. Yo prefiero, y lo que yo veo ahí es distintas circunstancias, distintos estados en lo que la iglesia puede estar, y disculpen la redundancia, distintos estados en que la iglesia puede estar, condiciones, a través de los tiempos. Si hubiera sido un mensaje dirigido solo, única y exclusivamente a las 7 iglesias de Asia en aquel momento, entonces no formarían parte del libro de Apocalipsis, porque el Señor le habló al apóstol Juan, que se encontraba recluido en la isla de Patmos. Escribe las palabras de este libro y séllalas. Es decir, esta palabra es permanente. No tenía que ver dentro del contexto histórico meramente de aquel momento, Alfredo. En otras palabras, esas 7 iglesias representan las diferentes posibles situaciones en las que iglesias actualmente están pasando. Sí. Claro, cuando hablamos de iglesia, yo quiero que usted tome en consideración que la iglesia ocurre en 2 contextos. El contexto local, ¿no?, que es el contexto que se reúne, los que están en una localidad, y el contexto universal. Aquí está hablando a unas iglesias locales. Lo que sucede es que en el momento en que este libro fue escrito, entiéndase, del año 90 al 95 después de Cristo, todavía la iglesia mantenía una unidad, y cuando se hablaba de la iglesia de Tiatira, se refería a todos los creyentes que habitaban en esa ciudad. Así como pasó cuando se dirigió la carta a los filipenses, a los efesios, como se dirigió la carta a los colosenses. Es decir, no había una separación de los creyentes dentro de una ciudad por razón de enseñanza, doctrina, sino quizás en algunos momentos por razones de ubicación, porque eran ciudades grandes, cruzar de un punto de la ciudad al otro tomaba tiempo, no había transportación masiva. Por eso se reunían en las casas, se reunían por separado, excepto en ocasiones especiales en que todos se reunían, como se dice que pasaba con la iglesia de Éfeso.
se reunían en una pradera gigantesca. La iglesia de Éfeso fueron unos pocos en un momento digo yo, años, y creció, llegó a ser multitudinaria. Interesante es que iglesias pequeñas, dentro de lo que nosotros consideramos pequeño, llegaron a hacer grandes cosas. Como ha pasado inclusive en nuestros tiempos. El avivamiento de la calle Azusa, en California, de la cual tenemos testimonio en nuestros días todavía. Hay libros, hay escritos, hay documentación que de aquella iglesia era pastoreada por un descendiente de esclavos. Es decir, nació siendo esclavo. Y aquel hombre pastoreó aquella iglesia, y esa iglesia no llegó a pasar de 60 miembros. Sin embargo, envió misioneros, envió evangelistas por todo el mundo. Con 60 miembros. Con 60 miembros. Llegaban gente de todas partes del mundo a ser testigos de lo que estaba sucediendo allí. Había un avivamiento, el Espíritu de Dios se estaba derramando poderosamente, y gente quería llegar allí y ser partícipe. Estaban allí un tiempo y volvían a salir. Eso sucedió al principio, en el primer cuarto del siglo XX, no hace tanto tiempo. Sin embargo, aquí también hay iglesias que eran pequeñas, eran pobres en el sentido de recursos, no tenían muchos recursos, e hicieron un trabajo excelente. Acompáñenme al capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entiéndase, el apóstol Juan estaba expatriado en la isla de Patmos. Esa isla todavía existe, una isla griega. Allí está, en el mismo sitio, con el mismo nombre, la isla de Patmos. Estaba allí por causa del testimonio de la palabra. Fue allí, fue desterrado, lo enviaron allí. Allí enviaban a los desahuciados, a los leprosos, había presos también allí, gente que había sido ajusticiada. Allí enviaron a Juan, pero como el Espíritu de Dios no tiene fronteras, estando allí en la isla de Patmos, el Señor le habló y le dio esta revelación. Eso es lo que significa el nombre Apocalipsis, revelación. ¿Dónde será que haya un hijo de Dios, que el Espíritu de Dios se vea coartado de hacer en la vida de ese hombre o mujer, y a través de él o ella? En él y a través de él. Pues no hay nada. ¿Y cuáles serán las condiciones más paupérrimas que una persona puede estar viviendo, que el Espíritu de Dios no pueda tratar con ese siervo o sierva suya? Ninguna. Allí Dios le habló a Juan el apóstol en aquella pequeña isla. Verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Ojo, está presente. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Aleluya. Dice en Primera de Pedro que los burladores se burlan,
otra vez hay redundancia, se burlan porque desde los días de nuestros antepasados se está diciendo lo mismo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y dice Pedro, estos ignoran que la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Amén. Yes. ¿De qué da testimonio que Cristo no ha venido todavía? De la paciencia de Dios. Aleluya. Que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El libro de Apocalipsis es tenido por muchos como un libro que infunde miedo. ¿Sabe qué yo veo en el libro de Apocalipsis? Cuando lo leo, primero, el Señor es grande. Aleluya. Al Señor, se le teme. Amén. Y tercero, Dios es bueno. Amén. Yes. Apocalipsis nos dice que Dios está deseoso de derramar juicio. Es todo lo contrario. Porque dice la Biblia que aún en el juicio, oiga bien, aún en el juicio tiene misericordia. Amén. Así dice la Escritura. Aún en el juicio tiene misericordia. ¿Quién, aparte del Señor, puede hacer eso? Porque cuando el hombre derrama juicio, allí no hay misericordia. En ese juicio no hay misericordia. Ese juicio es para destrucción. Destrucción. Sin embargo, las palabras de este libro tienen una constante. Hay una constante en estos primeros 3 capítulos y los mensajes a las iglesias. Y la constante es arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Aleluya. Le está hablando a iglesia. Y a iglesia le está diciendo, no a todas las 7 iglesias, a algunas le está diciendo, arrepiéntate. ¿Por qué? Porque yo quiero derramar sobre ti bendición en abundancia. Pero había algunas de estas 7 iglesias, por ejemplo, había una que había dado lugar a una falsa profetisa y estaba dentro de la iglesia. Identificada con nombre, Jezabel. No Jezabel de la que habla Primera de Reyes, la esposa de Acab, otra Jezabel. Otra vez el verso 3. Bienaventurado el que lee y las que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pero ¿cómo que el tiempo está cerca si esto fue escrito en el primer siglo después de Cristo? 90 al 95 después de Cristo. Alguien diría, pues no se cumplió. Yo quiero que usted recuerde que para el Señor 1000 años es como un día. Es que este breve periodo de la historia, a partir del día del año primero hasta nuestros días, es apenas un pequeño punto en la historia de la eternidad. Si miramos estos 20 y ahora entrando al este siglo número 21, en términos de la eternidad es un pequeño punto, diminuto punto. Verso 4. Ahora Juan está escribiendo, se está dirigiendo a las iglesias de Asia. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Y dijimos al principio que el mensaje que recoge a estas 7 iglesias es un mensaje eterno, permanente. Es un mensaje permanente para la iglesia de todas las edades y de todo lugar. En estas 7 iglesias estaban representadas la iglesia doquiera que se encontrara y no importa en qué momento de la historia. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. No juicio. Gracia y paz a vosotros
del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué primogénito de los muertos? ¿Qué significa primogénito? Ser el primero. El primero. Él fue el primero que resucitó. Exactamente. No fue el primero que murió, sí fue el primero en resucitar para vida eterna. Además de Cristo, ¿cuántos más han resucitado para vida eterna? Nadie más. Nadie más. Pero dice Pablo en 1 Corintios 15 que así como Él es, nosotros seremos. Amén. Vive Dios. Él tiene que ser las primicias y abrir el camino al lugar santísimo. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Evangelio, que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cambió ese mensaje en todo el trayecto de la narrativa bíblica? Nunca. Nunca. Mire, la muerte y resurrección de Cristo está presente hasta en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job. Allí se habla de la resurrección de Cristo. Allí se habla expresamente de la resurrección de Cristo, cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive y en mi carne he de ver a Dios. Es decir, este cuerpo se va a levantar y en este cuerpo yo he de ver a Dios. ¿Cómo no lo sabía? Bueno, creo que sí lo sabía. Estaba dando una palabra profética de lo que sería la resurrección de Cristo. Y eso no puede cambiar. El evangelio no puede ser un evangelio que tenga un mensaje cambiante ni atemperado a los tiempos. Es una sola palabra. No puede cambiar. Bajo ninguna circunstancia puede cambiar. ¿Cómo es que es posible que el pueblo de Dios se distraiga con mensajes secundarios y terciarios que no abonan y que no hablan de la grandeza de Cristo? Por eso Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué hizo después? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Y yo quiero que usted note que ahí el apóstol Juan está hablando en plural. Nos hizo. Él estaba solo en una isla. Había más gente, pero nadie acompañaba a nadie. Estaban todos desahuciados. Si había que, por decir algo, en un pequeño islote, si había 200 personas, allí nadie acompañaba a nadie. ¿Por qué el apóstol Juan está hablando en plural? Nos hizo, nos lavó, nos limpió. Porque él estaba hablando a los creyentes de todas las edades. Aleluya. Esto no fue un escrito, esto no fue una carta para un momento específico, aunque toca un momento específico, pero con una proyección eterna. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí hay un paréntesis. Se viene con las nubes y aquellos que les traspasaron a él lo verán y lo lamentarán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿De qué está hablando? Está hablando de la segunda venida de Cristo.
Porque la segunda venida de Cristo es para juicio. Ahí no está hablando del levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia es para bendición. Cuando dicen 1 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los demás, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor para estar siempre con Él. Eso es el levantamiento de la iglesia. Allí solo hay bendición y es privativo de la iglesia. Eso es solo para la iglesia, no es para nadie más. Allí no están presentes los que les traspasaron. Y los que lo vean se regocijarán. Aquí dice que los que lo van a ver se van a lamentar, porque va a ser para juicio. Entonces, una cosa es el levantamiento de la iglesia, otra cosa es la segunda venida de Cristo. En el levantamiento de la iglesia, Él no viene a la tierra. Recibiremos al Señor en las nubes. Pero en la segunda venida, Él viene otra vez a la tierra. Vino una primera vez y esa va a ser la segunda vez. Dice que describe hasta el momento en que llegará, posará su pie sobre el monte de los olivos y el monte se dividirá en dos. Ese monte está en Israel. Se puede ubicar. Si usted entra a Google Maps, Street View lo llevará hasta allí y usted puede ver el monte de los olivos. Ese monte se va a dividir en dos. Y establecerá su reino milenial, es decir, un reino por 1000 años. Y la sede será Israel. Y junto con él vendrán los ejércitos celestiales, los que murieron salvos. Y establecerá un reino de 1000 años. 1000 años. Usted lee ese pasaje acerca del milenio, usted lo lee y parecería que todo eso transcurre con una velocidad tal. Ahora yo quiero que usted se ubique esos 1000 años en nuestra era. En nuestra era. Ninguno de nosotros fue parte del primer milenio. Somos parte del segundo milenio. Del primer milenio tenemos datos históricos que nos parecen remotamente lejos. Pues el reino de Cristo sobre la tierra será de 1000 años. 1000 años. Harán lamentación por él. Verso 8. Y ahora está hablando el Señor Jesús en primera persona. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabe qué es el alfa y la omega? Es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última, identificándose como principio y fin. Oiga, Cristo Jesús es principio y fin. ¿Cuál es el tema central de toda la Escritura? Desde comienzo hasta el final es Cristo. Por eso, la Biblia, en donde quiera que usted la estudie, dará testimonio de Cristo. Él le dijo a los escribas y fariseos, a ustedes les parece que las Escrituras tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Ahí hay un pero de Dios. Ellos pensaban que las Escrituras podían dar salvación. Las Escrituras no salvan. Por eso, aunque alguien conozca las Escrituras de principio a fin, no quiere decir que es salvo. Lo que sí hacen las Escrituras es que dan testimonio de Él. Y cuando Cristo se refirió a las Escrituras, se refería a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Proverbios, Salmos y Profetas. Allí no había un solo evangelio. Era todo Antiguo Testamento. Y dan testimonio de mí, dijo el Señor. 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
¿Qué día era ese? Algunos leerán este verso y dirán, bueno, pues esto ocurrió domingo. ¿Sabe qué significa esa frase de Dios del Señor? En el día en que Dios me reveló, en el día en que Dios me habló. El día del Señor era el día en que eso ocurrió. En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía otra vez, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo quiero resumir, porque no nos vamos a extender mucho, yo quiero resumir el mensaje a cada una de esas iglesias. ¿Qué era la iglesia de Éfeso? La iglesia que había abandonado el primer amor. Era Éfeso. La iglesia de Esmirna, la iglesia que sufría persecución. La iglesia de Pérgamo necesitaba arrepentirse. La iglesia de Tiatira tenía una falsa profetisa. La iglesia de Sardis se había quedado dormida. La iglesia de Filadelfia, que había perseverado fielmente. La iglesia de la Odisea tenía una fe tibia. Esta iglesia las vamos a ver. Ahí es que vamos ahora. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué a Jesús se le identifica en los evangelios como el Hijo del Hombre? Él mismo se identificó como el Hijo del Hombre. Si es el Hijo de Dios. O haciendo alusión a la palabra profética que recibió Daniel, que le dijo, hijo de hombre, le dijo Dios, hijo de hombre. Entonces, partiendo de allí, estableció ese nombre, hijo de hombre. ¿Sabe por qué? Porque aunque era hijo de Dios, era completamente hombre. Era completamente Dios. Y podemos demostrar por las Escrituras, sin lugar a la más mínima duda, de que Jesús era Dios. Jesús es Dios. Amén. No solamente el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Pero también era hombre. Completamente hombre. Y en medio de los 7 candeleros, y uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. ¿Sabe qué significa bruñido? Es un bronce que ha sido tan y tan y tan pulido que parece un espejo. Brass. Como las trompetas que son Sí, brass. por eso brass es bronce. ¿De qué está hecho el bronce? El bronce es una aleación de cobre y estaño. Y es tan antiguo que durante la construcción del tabernáculo se usó bronce. Bueno, si no mal recuerdo, en la Biblia el bronce se menciona desde antes de la construcción del tabernáculo. Porque Tubal-Caín, que aparece mucho antes del tabernáculo, era un artífice en bronce.
Por eso hay un periodo en la historia al cual la historia se refiere como la edad de bronce. Porque la revolución del descubrimiento del bronce fue tan y tan grande, fue todo un acontecimiento que cambió tantas cosas que se le conoce hoy como la edad de bronce. Sus pies eran como un bronce tan pulido, bruñido, que era refulgente, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Wow. ¿Usted sabe qué es esa espada aguda de 2 filos? Su palabra. Es más cortante que espada de 2 filos. Amén. ¿Sabe por qué la espada de 2 filos es tan cortante? Porque corta al entrar, corta al salir. Eso es lo que está ilustrando. Es una espada bien cortante, la espada de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. Este hombre que está escribiendo esto caminó con el Señor durante aproximadamente 3 años. Era apóstol. Era el apóstol Juan. Pero cuando lo vio en este día, el impacto fue tal que la forma que él tiene de describirlo es caí como muerto a sus pies. Amén. ¿Por qué? Por su presencia, por su belleza, Aleluya. por su grandeza. Amén. De Cristo. Y él puso su diestra sobre mí. Ahora yo mira aquí a un hombre cayendo a sus pies como muerto, y el Señor extendiendo su derecha y tocándole y levantándolo y diciendo: no temas, no temas. Ese no temas, oiga bien, ese no temas o no temerás ocurre 354 veces en toda la Biblia. Esta es una de ellas, una de las últimas. No temas o no temerás es una frase que ocurre 354 veces a través de toda la Escritura. Un no temas, un no temerás por cada día del año. No temas. Yo soy el primero y el último. Ve que el alfa y omega no está hablando de juicio. Ojo, hay juicio incluido. Sí, hay juicio incluido. Pero alfa y omega, sobre todo juicio, habla de no temas. No temas. Yo estoy contigo. 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Este amén lo dijo el Señor. No es un amén en boca de hombre. Un amén dicho por el Señor Jesús. Que significa así es. Así sea. Tiene más connotaciones, ¿no? Pero se resumen esas dos. Es una expresión de afirmación. Eso es así. El amén quiere decir eso es así permanentemente. No cambia. Eso es así. Yo estuve muerto, pero estoy vivo. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Por eso termina con un amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar de castigo
que en un tiempo se componía de dos partes, dividido por una gran cima. Una parte de condenación y otra de bienaventuranza. Cuando Jesús murió, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, porque allí está el Hades, y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautividad? Los que estaban en el seno de Abraham, que era el lugar de bienaventuranza, porque nadie podía subir al cielo, nadie podía entrar al cielo. No había venido Cristo, no había muerto, no había resucitado, no era posible entrar al cielo. Tenía que Jesús venir, morir, resucitar, entonces se abría camino al cielo, pero no antes. El que moría iba al seno de Abraham. Y si usted lee ese relato bíblico donde se habla del rico y Lázaro, que no es, escúcheme bien, no es una parábola, es un relato de algo que ocurrió de veras. Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al lugar de condenación en el Hades, no porque era rico. El mensaje de ese pasaje no es ese. En el seno de Abraham había gente que había sido muy rica. Abraham, uno de ellos. Precisamente. Ese no era el problema. Que no era temeroso de Dios. Solo eso. A esas partes más bajas de la tierra que se refiere Efesios, que Jesús descendió cuando murió. En ese periodo entre su muerte y resurrección, descendió a las partes más bajas de la tierra, a esa parte baja de la tierra. Por eso Jesús dijo, Abraham murió esperando ver mi día, y lo vio. Aleluya. ¿Sabe por qué? Dice en Hebreos capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Y ahí menciona a Abraham varias veces. Y menciona a muchos más personajes bíblicos. Y dice que conforme a la fe murieron todos estos. Ahí estaba Rahab, ahí estaban todos los patriarcas, profetas. Y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y dice, pero ¿cómo que murieron sin recibir lo prometido? Si Abraham recibió lo prometido. ¿Por qué dice ahora Hebreos que no recibió lo prometido? Ellos recibieron lo prometido. Sí. Y entonces, ¿de qué está hablando Hebreos? Y Hebreos mismo explica. Es que ellos esperaban una patria mejor. Amén. Es decir, que aunque ellos recibieron lo prometido, Abraham recibió su hijo que Dios le prometió. Ellos lo recibieron, pero Abraham murió esperando ver algo mejor. Amén. Algo que estaba aún por encima de eso. Por eso Abraham vio el día de Cristo, porque Cristo descendió allá. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de hacer después de estas. El misterio, ahora el Señor mismo va a explicar el misterio de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, 7 iglesias y un ángel por cada iglesia. La pregunta es, ¿usted sabe qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí se refería al cuerpo de Cristo a nivel local, no universal. Porque está identificando por nombre de ciudades, 7 ciudades. Sí, iglesias de 7 ciudades. Era iglesia local. La pregunta es quiénes son los ángeles. ¿Quiénes eran los ángeles aquí? Tendríamos que definir primero qué significa la palabra ángel. El ángel es un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y aquí, identificando quién era el ángel de cada iglesia, ha habido varias interpretaciones. Algunos han dicho
que era un ángel literalmente. Pero eso no es posible, porque en varios de los mensajes a esos ángeles y a las iglesias hay un llamado al arrepentimiento. No puede ser que el Señor esté llamando a los ángeles al arrepentimiento. Los ángeles caídos ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. Y los ángeles, los que guardaron su fidelidad, no viven pecando. Entonces no tienen por qué arrepentirse. Así que no es posible que sea literalmente un ángel. Yo interpreto que ángel allí significa el cuerpo pastoral de la iglesia. Si no había un cuerpo, había un pastor. Es a ese mensajero que se recibe, que se refiere. Al mensajero de la iglesia. Pero sin embargo, en muchas de estas iglesias había varios pastores. Había multiplicidad pastoral. Por eso no puedo referirme al ángel como un único pastor. Ya estamos a punto de terminar esta primera parte de la noche de hoy. Yo quiero terminar diciendo que en la Biblia se habla de multiplicidad de ministerios, nunca de exclusividad. Por eso en la iglesia hay multiplicidad de ministerios. ¿Cuántos pastores tenía la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia? Pues yo puedo mencionarle 2, aunque había más. Uno de los pastores más prominentes, porque fue parte de los 12, era el apóstol Pedro. Era pastor de ovejas, por eso el Señor le dijo, me ama, pastorea mis ovejas. Pastoreaba la primera iglesia, la de Jerusalén. Otro pastor, Jacobo, hermano del Señor, era apóstol, pero también pastoreaba en Jerusalén. De allí salió Bernabé, que no era pastor. Bernabé se convirtió en apóstol, pero también hizo trabajo pastoral. De allí salió Tito y Marcos también, que hicieron trabajo pastoral. Es decir, había multiplicidad de ministerios. La iglesia fue concebida por el Señor para que se sostenga por multiplicidad de ministerios y nunca por una figura, por una sola figura. Amén. Nunca por una sola figura. Pues yo quiero que aquí haya más pastores. ¿Sabes? Aquí haya más pastores. Amén. Y yo quiero decir, como Moisés, ojalá y todos fuesen profetas. Yo quiero que haya muchos profetas y mucho pastor. Aleluya. Así. Amén. Sí, pues ese es el modelo bíblico. De Dios. Así es como enseña la Biblia. Esto no es un one man show. ¿No? Amén. No, Señor. Primero, que no es un show. Y segundo, que no depende de un solo hombre. No. Yo quiero terminar aquí, hermano. Esta fue la introducción a el mensaje de las 7 iglesias. Vamos a seguir este próximo miércoles. Vamos a estudiar hasta el capítulo 3. Hasta el capítulo 3. O sea, 2 capítulos más. Léalos. Bien importante que los leas. Ahí está el mensaje de las 7 iglesias. Terminamos aquí, hermano. Será hasta el próximo miércoles. Sin embargo, tenemos aquí una petición de oración. Vamos a orar por Ginette, que es hermana de Wilfred. Dio positivo al COVID. Y también vamos a orar por los afectados por el embate del huracán Laura. Ustedes saben que el huracán Laura es ya en este momento en categoría 4 y se acerca
tan pronto como a las 1 de la mañana estará tocando las costas de Luisiana y Texas. Y vamos a orar por esta área que va a ser bien afectada y por Ginette. Amén. Vive Dios. Aleluya. Oramos, hermano. Alfredo. Orar por mi abuelita de 98 años que tiene culebrilla. Vamos a orar por la abuela de Alfredo. Se encuentra en Venezuela, ¿verdad? Está afectada la condición de conocida como culebrilla. 98 años. Se encuentra en Venezuela. Vamos a orar. Señor amado Jesús, Padre bueno, estamos delante de tu presencia. Señor, levantando oración delante de ti, Señor, por todas estas personas que hemos mencionado, por Ginette, hermana de nuestro hermano Wilfredo. Dios mío, visítala, Padre eterno, allí donde se encuentra ahora. Visítala, Padre eterno, extiende tu mano sobre ella, Señor. Donde se encuentre ahora, Señor, tú le conoces, tú sabes dónde está, tú le conoces muy bien. Señor Jesús, sana a esta mujer, Padre eterno. Dios mío, opera milagro de sanidad en la vida de Ginette, Señor, para tu gloria, Padre eterno. Dios, en el nombre de Jesús. Asimismo, la abuelita de nuestro hermano Alfredo, que a la distancia allá en Venezuela, Señor, oramos por ella, Padre eterno, que seas tú cubriéndola, Padre amado. Señor, tú conoces la situación, tú conoces, Señor. Dios mío, sana a esta anciana mujer, Padre eterno. Sánala, Padre bueno, Señor, para testimonio de tu gloria, de tu amor sobre ella. Sánala, Padre mío. Asimismo oramos por cuántas personas están enfrentando en este momento una amenaza tal como un huracán en la costa sur de nuestro país. Señor eterno, Padre bueno, que tengamos testimonio, Señor, de tu cuidado, Padre mío. Señor, mira cuántas personas involucradas. Dios, Padre bueno, extiende tu mano sobre toda esta región, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, preservando vidas, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Asísteles en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Y te damos gracias. Gracias. Amén. Amén.